has preguntado qué es el síndrome coronario agudo? Acompáñame a ver esta entrevista con la secretaria general de la Facultad de Medicina, la doctora Borrallo. Hola, soy la doctora Gabriela Borrallo Sánchez. Actualmente soy secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM. El síndrome coronario agudo es una enfermedad que abarca varias entidades fisiopatológicas. Incluye la angina inestable y el infarto sin elevación del ST y también el síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto con elevación del ST. Estas entidades se dividen, digamos, en dos en general, la angina inestable y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el síndrome coronario agudo con elevación del ST o el infarto, como se le conoce, con elevación del ST. ¿Es considerado una urgencia? Las acciones requieren la atención de urgencia porque, sobre todo en el infarto con elevación del ST, pues es la entidad que puede poner en riesgo la vida. Se deben de hacer acciones urgentes, desde hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos con electrocardiograma. Entonces, el diagnóstico lo tenemos que hacer en menos de 10 minutos, se hace con un electro de 12 derivaciones o de 16 dependiendo de la localización del infarto. ¿Cuál es su tratamiento? Inmediatamente se debe dar tratamiento para destapar la arteria, que es con terapia fibrinolítica, si no se tiene una sala de hemodinamia en ese hospital o en menos de 90 minutos. Los datos señalan que es mejor hacer la angioplastía, sin embargo, muchas veces se hace de manera retrasada y eso implica pues mayor daño miocárdico, por lo que si no se tiene sala de hemodinamia se tiene que proceder a terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos, aunque idealmente debe ser menos de 10 minutos. Esto nos da tiempo para que en menos de 24 horas, si la terapia fibrinolítica funciona, se vaya a la estrategia fármaco-invasiva. En caso de que se tenga una sala de hemodinamia, pues se tiene que proceder a la angioplastía primaria con colocación de stent y obviamente ambos tratamientos pueden hacerse en un lapso prioritario, pero ameritan terapia adjunta, control de los factores de riesgo, rehabilitación cardíaca, una observación de 1 a 3 días en terapia intensiva para identificar complicaciones como falla cardíaca, bloqueos auriculoventriculares o arritmias. Esto es importante, sobre todo por la estratificación que debemos de hacer en las primeras horas y también ver el tratamiento definitivo. A veces, cuando se hace la angioplastia, se identifica una arteria enferma o más. Cuando son más, se puede tratar en el mismo tiempo o después con otra angioplastía o en algunos casos, sobre todo cuando hay enfermedad de tronco, se tiene que hacer revascularización o cuando hay complicaciones como insuficiencia mitral, ruptura del septum interventricular, se debe hacer una cirugía. Entonces todo este proceso, la atención del infarto se hace con el código infarto, todas estas acciones están incluidas en el protocolo de atención de código infarto que ya tiene más de 10 años y que hoy por hoy ha reducido la mortalidad en más del 60% cuando se aplica. Entonces es una estrategia que debe aplicarse en cada persona que tenga un infarto con elevación del ST. ¿Qué es la angina inestable? Inestable, este proceso progresivo que vienen dando dolores con menor esfuerzo o incluso en el reposo, amerita una estratificación de riesgo, también dependiendo de esta estratificación, si es intermedia o alta, la persona amerita hospitalización, igual que el infarto sin elevación del ST. ¿Cuál es el tratamiento de la angina? El tratamiento es con antiplaquetarios, también con anticoagulación, con el control de factores de riesgo, manejo de estatinas a dosis altas y en el momento que se hace la estratificación se define cuándo se hace la coronariografía. Esto debe ocurrir entre 48 y 72 horas y dependiendo de los hallazgos de la coronariografía, se procede a hacer alguna angioplastía de la arteria responsable
o bien con una cirugía de revascularización. ¿Qué nos puede platicar sobre la angina inestable? En el caso de angina inestable de bajo riesgo, cuando no hay cambios en el electrocardiograma, cuando no hay elevación de biomarcadores, no hay datos de falla ventricular, estos casos incluso se pueden ir a casa y hacerles estudios inductores de isquemia, como puede ser la propia prueba de esfuerzo, ecodobutamina o estudios de medicina nuclear para identificar la masa en riesgo, la extensión del miocardio que está en riesgo. En este caso, cuando se documenta que existe riesgo intermedio o alto ya con estas pruebas especiales, es cuando se determina el cateterismo y de igual manera, como en el angina inestable de riesgo intermedio alto o el infarto sin elevación del ST, se procede al cateterismo y a la revascularización. Todos los casos que han tenido síndrome coronario agudo ameritan un seguimiento de metas, de tener factores de riesgo controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos colesterol total menos de 200, LDL menos de 70 idealmente, en el caso del infarto con elevación del ST, 56 miligramos por decilitro de LDL, también tener presiones arteriales normales, que es 120-80, pero puede ser hasta 130-80 la meta cuando hay hipertensión. En el caso de diabetes, con menos de 6.5% de hemoglobina glucosilada y menos de 130-135 miligramos de glucosa. Entre más controlados estén los pacientes, van a tener menor riesgo de otro síndrome coronario agudo. El problema también en el síndrome coronario agudo es que muchas veces, sobre todo en el infarto con elevación del ST, existe daño miocárdico. Entonces también hay que darle seguimiento a la función cardíaca. ¿Cuáles son los eventos de la insuficiencia cardíaca? Los eventos de insuficiencia cardíaca son muy importantes cuando hay daño miocárdico mayor al 40% de la fracción de expulsión, que puede ser desde el evento agudo con choque cardiogénico, que el riesgo de muerte es muy alto, o bien nada más el daño leve o moderado de la función cardíaca. En estos casos también debemos de dar tratamiento específico para la falla cardíaca. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar los síndromes coronarios agudos? Bueno, lo más importante, por supuesto, es la prevención, la promoción de hábitos saludables para evitar el primer factor de riesgo, que es muy común en nuestra población, que es la obesidad. La obesidad se da en nuestro país en edades muy tempranas, es el primer determinante para tener enfermedades crónicas, como es hipertensión, que es la primera enfermedad crónica más frecuente, seguido de diabetes y dislipidemia, que más o menos van de la mano entre un 15-20% de la población. Hacer actividad física regular, al menos 30 minutos, 5 veces a la semana. Si se puede todos los días, mejor. Si se quiere bajar de peso es hasta 60 minutos. Con una actividad regular, tan solo caminar es formidable, pero si se puede hacer natación, yoga, todos estos, danza, zumba, todo eso puede ayudar a la salud cardiovascular. La alimentación también en la edad adulta, porque hay mayor riesgo de obesidad. Entonces aquí también se recomienda tener una alimentación balanceada, saludable, también con horarios, y evitar, pues ya sabemos, el exceso de grasas, el exceso de azúcares, el exceso de harinas es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los tradicionales son hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Los tres primeros se deben de controlar con metas. El tabaquismo pues se debe de evitar completamente. ¿Y cómo podemos lograr todo eso? Con hábitos saludables. También es muy importante los antecedentes familiares. En el síndrome coronario agudo, sobre todo en hombres, cuando el papá fallece antes de los 50 años por un síndrome coronario agudo. Y otro aspecto que hoy cobra muchísima importancia es la gestión de emociones. Desde la infancia, identificar ansiedad, depresión en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta es muy importante, porque eso es una condición que puede predisponer a
el estrés constante, que también es un factor de riesgo, sobre todo un factor de riesgo le llamamos gatillo, que es cuando se presenta un episodio importante de estrés, se puede detonar la ruptura de una placa de ateroma, que es justo la condicionante para que se forme un trombo y luego el síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome coronario agudo sin elevación de la ST y un síndrome coronario agudo con elevación de la ST? La diferencia entre el síndrome coronario agudo sin elevación del ST con el de la elevación del ST es que ese trombo en el infarto con elevación del ST obstruye totalmente la circulación, o sea, ocluye al 100%. Y la otra es proporcional, puede ser 90, 75, etc. Los detonantes pueden ser condiciones de estrés, sobre todo en la mujer. ¿Qué es el síndrome de Takotsubo? El síndrome de Takotsubo es justo una obstrucción importante de alguna de las arterias epicárdicas o de la propia microvasculatura, y es un infarto sin lesiones aterosclerosas. ¿Cuáles son sus conclusiones? En conclusión, pues es mejor prevenir que llegar a un síndrome coronario agudo, prevenir los factores de riesgo, sobre todo el primero es la obesidad, y ya los factores tradicionales, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y los gatillos, que es el estrés constante, el tener alguna infección, también puede ser un detonante de que una de las arterias, de las placas que están en las arterias, se rompa y venga el síndrome coronario agudo. Entonces, pues seguir un control regular es muy importante. Si hay factores de riesgo, cada mes, si no hay, pues al menos cada 6 meses, cada año, y en el momento en que aparezcan, pues hacer un control muy estricto de los factores de riesgo, logrando las metas, y en caso de que se presente, pues sí, el control debe ser trimestral o cada mes, dependiendo de cómo se encuentre la persona con sus factores de riesgo, y también con los eventos de isquemia o de síndrome coronario agudo, que sí se pueden repetir. Entonces hay que darle un seguimiento muy puntual. ¿Qué le diría a un estudiante de medicina que quisiera ser cardiólogo o cardióloga? Que lo haga, y si es mujer más. La cardiología nos gusta desde la Facultad de Medicina. A mí nunca me cambió la idea. Desde la Facultad de Medicina me gustó mucho la cardiología. Es una especialidad muy bonita, muy completa. Hoy ya hay intervencionismo y casi ya no es necesaria la cirugía. Entonces es muy necesaria desde muchos ámbitos, desde la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico y control de factores de riesgo, el hacer intervenciones. También hay otras subespecialidades, las enfermedades congénitas, las arritmias, electrofisiología, todo lo que tenga que ver con terapia intensiva también. También es algo muy interesante, muy apasionante. La hemodinámica, también la cardiogeriatría, en fin, la rehabilitación cardíaca. Hay muchas subespecialidades que hoy ya son muy importantes en la cardiología, así es de que si les gusta, anímense.